quisiera compartir un versículo bíblico que está en mi corazón esta semana. Y antes de compartir la palabra, me gustaría si usted pudiera compartir esta transmisión. A ver si alguien la puede compartir, para que podamos llegar en estos minutos más a más personas que puedan oír la palabra de Dios. Y me gustaría, si usted tiene su Biblia ahí en su casa, si no va a salir en pantalla, quiero comenzar con Mateo 14, versículo 12. Me gustaría leer Mateo 14, versículo 12. Si alguien puede compartir, póngame ahí compartido para que podamos llegar más a más. Necesitamos de su, ¿cierto? De que usted pueda apoyar esta obra, de que usted pueda también escuchar la palabra y ser bendecido. Solamente quiero leer un texto que está en mi corazón y luego dar el título de esta palabra. Me gustaría leer Mateo 14, versículo 12. Voy a leer mejor el versículo 10, 11 y 12, cuando habla de la muerte de Juan el Bautista. Dice así, Mateo 14, el versículo 10, dice: y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato. Mire, este texto es muy fuerte. Y dada la muchacha, y ella la presentó a su madre. Y aquí parte el mensaje, en este versículo, era importante poder leer ese, porque aquí parte el mensaje. Y el versículo 12 dice: entonces llegaron a sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y el versículo 13 dice lo siguiente: oyéndolo Jesús, ¿qué es lo que él había oído? La noticia de que su primo, de que Juan el Bautista, de que aquel que estaba pregonando, que le preparó el camino, aquel a cual él amaba porque era su primo, porque había un parentesco y también porque él venía a hacer la obra de Dios. Y cuando Jesús oyó esta noticia de que Juan el Bautista había sido muerto, lo habían decapitado por la causa de predicar el Evangelio, dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y me gustaría saltarme al versículo 22 y 23. Y luego, cierto, Jesús recibe la noticia de que su primo había muerto. Se aparta a una barca, cierto, a un lugar desierto, porque había recibido una noticia muy fuerte a lo mejor para él. Luego de eso viene la alimentación de los 5,000. ¿Cierto? Aquí habla, alimentación de los 5,000. Él quería estar solo, pero la multitud lo seguía y lo siguió, ¿cierto? Y Jesús tuvo compasión de ella y multiplicó los panes y los peces. Y luego el versículo 22 dice así, Mateo 14, 22 dice: enseguida, después que Jesús multiplica el pan y los peces y da a la multitud, dice: Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y el versículo 23, el último que leo: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y esa es la palabra que hoy día tengo para ustedes. Y esta palabra tiene dos títulos que me gustaría, no sé si podemos poner la imagen de la palabra para que usted le pueda quedar esta palabra. El título número 1 que yo tengo es Volvamos al monte, así se llama, es el primer título que yo tengo para esta palabra. Pero hay un segundo título también para esta palabra y se llama Apaga el celular. Y no estoy hablando literalmente, porque si usted apaga el celular me quedo sin conectado, estaría solo. Es algo, no es literal, es algo que Dios puso en mi corazón. Y ahí está la imagen, está saliendo una imagen, ¿cierto? Vemos, y cuando vi esta imagen en Facebook, me llamó mucho la atención. Y me llamó la atención porque sin darme cuenta, muchas veces también nosotros estamos de esta manera. Veo a un papá y veo a una mamá, ¿cierto?, atrapados por el celular, ¿cierto?, ahí conectado, y veo a un hijo, ahí uno ve a un niño que quiere jugar con su papá o su mamá, pero ellos están tan ocupados en el celular que este niño como que le está pidiendo atención, ¿cierto?, a sus papás.
Y esta imagen habló mucho a mi corazón, por eso el título de esta palabra se llama Apaga el celular. Volvamos, ¿cierto?, al monte, y aquí yo estoy leyendo un pasaje donde Jesús recibe una noticia muy triste y dice que él, cuando recibe esta noticia, se va al monte a orar y luego viene la multitud, pero Jesús, ¿cierto?, tuvo compasión y luego que alimentó a los 5.000, vuelve a enviar a sus discípulos una barca, despide a la multitud y se va a un monte solo a orar. No estuvo con sus discípulos, no estuvo, ¿cierto?, con sus seguidores, no había multitud, no habían discípulos, solo estaba él solo. La pregunta que yo tengo hoy día, ¿por qué Jesús quería estar solo? ¿Por qué Jesús no quería estar con sus discípulos? Si se supone que cuando uno está y recibe una noticia muy fuerte, uno necesita apoyo, uno necesita consuelo, uno necesita que alguien te diga yo estoy contigo, yo voy a ayudarte, yo voy a sostenerte, pero Jesús se fue solo. Y yo quiero comenzar, a ver si me ayudan con esta pregunta. ¿Qué cosas hoy día, estoy hablando de hoy día, en este año, en este mundo, en este siglo que vivimos, qué cosas nos distraen o nos impiden poder oír a Dios? A ver si usted me ayuda. Según esta palabra que yo estoy anunciando hoy día, ¿qué cosas piensa usted? ¿Qué cosas cree usted que suceden hoy día, ahora mismo, en esta sociedad, en este mundo, en este año en que vivimos, que nos impiden o nos distraen de poder oír la voz de Dios? ¿Qué cosas que uno hace, que uno dice, o qué cosas, por ejemplo, un ejemplo muy claro, el que yo estoy dando acá, puede ser redes sociales que nos puedan impedir poder oír la voz de Dios? A lo mejor trabajo, mucho trabajo, exceso de trabajo, y muchas otras cosas. Pero a ver si usted me ayuda con esta pregunta. Creo que los mensajes están llenos de preguntas y me gusta siempre comenzar un mensaje con una pregunta, porque comenzar un mensaje con una respuesta no tiene sentido, pero con una pregunta, ¿cierto? Y esta es la pregunta que yo me hice a mi corazón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que impide hoy día? Porque yo me vi en un momento afectado y como que sentí que mi corazón estaba dejando de oír a Dios. Y puse atención a esta palabra y vi esta imagen y Dios habló a mi corazón. Y de hecho quiero hablar solo un poco de esto y tener la conclusión de este mensaje. Pero ¿qué cosas piensa usted que nos distraen hoy día de poder oír la voz de Dios? ¿Por qué Jesús siempre se iba solo? ¿Por qué Jesús se apartaba? ¿Por qué Jesús era solitario, no amaba a la gente? ¿O Jesús necesitaba estar solo? Y quiero hablar de dos hombres. Ahí hay unos comentarios, dice, las otras voces, excelente comentario. Las otras voces, la voz del temor, la voz del desánimo, ¿cierto? La voz de la pereza. O sea, Miguel nos dice que lo que nos puede distraer hoy día, ahora mismo, de poder oír la voz de Dios, pueden ser las voces que oímos externamente. El desánimo, el temor, lo que está sucediendo en el mundo, ¿cierto? Las cifras que van aumentando. A lo mejor eso puede interferir en mi conexión con Dios. Quizás si yo me enfoco mucho en lo que estoy viviendo hoy día y le pongo mucha atención a lo que el mundo está viviendo, quizás haya una interferencia para poder oír la voz de Dios. Interesante, ¿cierto? Porque es algo que es así. Muchas cosas, bueno, dice la tecnología. Puede ser. ¿Es mala la tecnología? Claro que no, si no estaríamos transmitiendo. Pero puede algo que no es malo, algo que es bueno, ¿puede convertirse en un instrumento para que dejemos de oír la voz de Dios? Sí, sí. ¿Cierto? Bueno, mi hermano Luis, ¿cierto? Agradece la fidelidad porque se mantuvo en pie, ¿cierto? Aún yo siendo infiel, me levanto cuando me caía. Excelente, ¿cierto? Hermoso lo que dice mi hermano Luis. Camila dice, lo que nos distrae son nuestros propios asuntos. Interesante, ¿cierto? Darle prioridad a veces al trabajo, al teléfono, a los juegos, nuestra propia mente, ¿cierto? Nos juega malas pasadas. Interesante. Celular, a los juegos, nuestros propios asuntos.
Y a veces, bueno, me encanta esa reflexión porque uno tiende, ¿cierto?, a decirle, no, es que a lo mejor no tengo tiempo por esto, pero cuando uno dice a lo mejor mis propios asuntos, lo que yo mismo me he preocupado, a lo mejor le doy tanto énfasis a lo que yo tengo, a lo que yo soy, a lo que yo quiero construir, que puede ser que esté dejando de oír la voz de Dios. Y este es el mensaje de hoy día. ¿Por qué hoy día no oímos la voz de Dios? ¿Será que tenemos acceso a todo? Quiero oír un buen mensaje. Usted ahora tiene dos opciones. Si no le gusta el mensaje, usted puede escuchar a un pastor que predique mucho mejor, ¿cierto? Y así nosotros somos. No me gusta esta iglesia, me gusta esta otra. Entonces, ¿a qué voy yo? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Quizás el tener acceso a todo nos impide hoy de oír la voz de Dios. Porque San Google nos entrega los mejores mensajes para los que predican. Usted vaya a San Google, ¿cierto? Y uno puede ahí escuchar y puede tomar sermones y predicarlo y decir, Dios me habló esta revelación, siendo que lo copié y lo pegué y lo transmití. Puede ser, pero antes no había eso, antes teníamos que ir a la palabra, leer la Biblia. Ahora queremos leer algo, ¿cierto? Queremos encontrar y ya no vamos a la Biblia, vamos a un estudio. Entonces, lo que quiero transmitir hoy día, quizás a lo mejor el acceso a tenerlo todo, nos ha interferido de oír la voz de Dios. ¿Cierto? Yana dice, las distracciones diarias, tecnología, cosas del día, incluso preocupaciones cotidianas, miedo muchas veces nos impiden oír a Dios, ya que le hacemos caso a la incredulidad y no afirmamos nuestra fe en Él. Así es, la voz de la incredulidad, nuestros propios asuntos, la tecnología, ¿cierto? Las distracciones diarias. Puede ser que eso interfiera en poder oír la voz de Dios. Voy mucho más allá en esta pregunta. ¿Hace cuánto que tú no oyes la voz de Dios? No un buen mensaje, no lo que Dios te está hablando a través de un mensaje, sino tú. ¿Hace cuánto que no escuchas el susurro del Espíritu Santo diciéndote, hey, tú eres mi hijo, estoy contigo? ¿Hace cuánto que no oímos la voz de Dios? Porque ya no hay tiempo de orar. Y sí, no hay tiempo. Yo a veces no tengo tiempo de orar. Pero viví tanto en una sociedad donde tengo que hacer esto otro, que el Señor a través de esta palabra me dijo, tienen que detenerse. Algunos quieren una palabra para fin de año, no, el año de la bendición. No, Dios me habló esta palabra para mí. Y primeramente una palabra que yo tengo que predicar me tiene que golpear a mí. Si yo predico una palabra que no me ha hablado a mí personalmente, va a ser un buen discurso. Los presidentes dan buenos discursos. El Evangelio es más que un discurso. El Evangelio es sentir, es poder primero ser quebrantado uno mismo como predicador y luego poder hablar. Entonces esta palabra me habló a mí primeramente. Uno mismo, dice Constanza. Se aparta igual y es así uno mismo. Claudia dice, quizás las opiniones de otras personas que no conocen o no creen en Dios y pueden influir en nuestras decisiones. Y mi hermana Rita dice, porque llevamos una vida muy apresurada. Corremos de aquí, corremos para allá. Claudia dice, las opiniones de otras personas pueden interferir también en mi relación o poder oír la voz de Dios. O sea, tenemos que tener cuidado con las personas que nos rodeamos. Porque nosotros muchas veces queremos predicar y no, si Jesús se juntaba con pecadores, sí. Pero cuando ese ambiente me rodea a mí, me atrapa a mí, y ahí yo pierdo la conexión de poder oír la voz de Dios. Y ese es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje hoy día? ¿Por qué hoy día no oímos la voz de Dios? Ese es mi mensaje. René Guetta, mire, dice, hola casa de oración. Yo creo que nuestros propios quehaceres y la tecnología, nuestras preocupaciones nos limitan a escuchar la voz de nuestro Dios. Excelente comentario. Pregunta, ¿Dios sigue hablando hoy día? Amén. Antes se paraba un profeta y decía, vino a mí palabra de Jehová diciendo, era una voz audible. Y la pregunta, ¿qué cree usted? La pregunta, hoy día Dios aún sigue hablando aún. ¿La voz de Dios sigue audible para nosotros? ¿O ya cesó la voz de Dios? ¿O ya no hay voz de Dios? ¿O solo Dios me habla a través de un sermón? ¿O solo Dios me habla a través de una predicación de YouTube? ¿O todavía la voz de Dios está disponible para nosotros? Yo creo con todo mi corazón que la voz de Dios sigue disponible para nosotros. Y quiero solamente leer un par de textos
un par de textos y quiero poder terminar con este mensaje. Moisés. ¿Por qué Dios constantemente llamaba a Moisés? Y le decía a Moisés, sube al monte. No le hablaba ahí con el pueblo, no le hablaba en el tabernáculo, le decía, Moisés, sube al monte. Moisés en un momento le dice, quiero que me muestres tu gloria. Y él le dice, sube al monte y verás todo mi bien, mi misericordia. Dios no habla donde hay distracción. Dios no nos va a hablar cuando nosotros no estamos enfocados en Él. Él quiere que nosotros podamos volver a estar solos. Jesús, ¿por qué se apartaba? Porque Jesús sabía que había muchas cosas que la fama, oh Jesús sana, ahí viene Jesús. Entonces Jesús sabía que la fama corrompía. Entonces después de cada milagro Él iba y se apartaba. Y Él decía, yo no quiero fama, yo no quiero que me alaben por esto. Yo quiero estar contigo. Y oraba a solas. Estaba a solas porque la humanidad, Jesús fue humano, igual que yo, igual que usted. Él sabía que el hombre podía corromperse. Por eso Él decía, después de cada milagro Él se apartaba y estaba solo con su Padre. Y quiero leer este mensaje, quiero leer en el monte de qué es lo que por qué nosotros hoy día tomamos tantas decisiones equívocas, por qué uno se equivoca, por qué me equivoco en las relaciones que escojo, por qué en las decisiones que escojo, por qué me equivoco tanto. Yo me pregunté esto, ¿por qué hoy día, Señor, nos equivocamos tanto en nuestras decisiones y parece que nos levantamos y nos volvemos a caer y damos una decisión y nos volvemos a equivocar? ¿Por qué hoy día hay tanta equivocación en nuestras decisiones? Y el Señor me habló a través de esta palabra. Número 1, en el monte de Dios recibimos dirección. Cuando tú te apartas a estar solo con Dios. No el pastor, no tu líder, no la transmisión en vivo, no el grupo conexión, sino solo con Dios. Número 1, recibimos dirección. Dios nos dirige, Dios nos lleva, Dios nos dirige nuestro camino. Y dígame si es así o no. Si alguien ahí puede decir amén. Dígame si un hombre que es dirigido por Dios, Dios va a dirigir sus pasos. Y como dice el texto, todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien, le ayudarán a bien. Si alguien puede decir amén, diga amén ahí. El que es dirigido por Dios no va a tropezar. Dice la Biblia, no dará tu pie al resbaladero. Ni se dormirá el que guarda a Israel, porque un hombre que escucha la voz de Dios constantemente no se va a equivocar en sus decisiones. Va a ser como dice la Biblia, que el que es dirigido por el Espíritu, Él lo guía, Él lo lleva hacia allá. Mire lo que dice Éxodo 24, 12, 13. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá. Y te daré las tablas de piedra, la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor y subió al monte de Dios. Te daré las tablas de la ley, te daré dirección, te daré los mandamientos. Por eso hoy nos equivocamos tanto. Porque no oímos la voz de Dios, porque no subimos al monte a estar con Dios. Porque hay situaciones, todo lo que usted dijo está bien. Todo eso nos distrae de oír la voz de Dios. Pero un hombre que cuando tiene que ir a una decisión. Yo me acuerdo que antiguamente, cuando uno iba a empezar un negocio, cuando uno, cierto, se iba incluso a comprar hasta un auto, uno iba y le decía, pastor, tengo este plan, ¿puede orar por este proyecto? Y hoy día nos lanzamos nomás a nuestros proyectos y nos equivocamos. Porque no oímos la voz de Dios. No le preguntamos, Señor, ¿es tu plan? ¿Es tu proyecto? ¿Está en tu plan para mí poder empezar este negocio? ¿Está en tu plan para mí tomar y casarme con esta persona? ¿Está en tu plan hacer esto que no lo he hecho nunca? No oímos la voz de Dios. Entonces cuando oímos la voz de Dios, en el monte de Dios, solo con Él, Él nos dirige y Él nos da sus mandamientos. Número 2, muy rápido, en el monte de Dios recibimos misericordia. ¿Cuántos son intercesores? Yo sé que hay muchos que me están escuchando que son intercesores de Dios y que sienten ese llamado. Pero tú no puedes interceder por la persona al lado. Uno se encierra en su habitación. Y hoy día el mundo necesita intercesores. ¿Dónde están los intercesores?
de Dios, aquellos que sienten este llamado por orar por otros. Una vez yo estaba muy mal y recibí el llamado de una persona que me dijo: yo estoy orando por usted. Y eso a mí caló tan fuerte y me dio fortaleza espiritual. Y otra hermana me dijo: yo sigo orando por usted, porque es intercesión. Pero para interceder necesitamos subir al monte, subir al monte. Y mire, para hacerlo muy rápido, en Éxodo 38, 8 y 10, el pueblo peca, levantan un becerro de oro mientras Moisés está en el monte. Y cuando antes de bajar, Dios le dice: este pueblo es un pueblo idólatra, de dura servir, lo voy a destruir. Y Moisés le dice: Moisés, solo con Dios, en el monte, ahí con él, cara a cara. Le dice, al instante, cuando Jehová iba a destruir al pueblo, Moisés dice que se postró hasta el suelo y adoró. Y entonces dijo: oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como posesión más preciada. Y el Señor le respondió, cuando iba a destruir el pueblo por un hombre que subió al monte a orar, a estar con él, el Señor le respondió: escucha, yo hago pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra, ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodeen serán testigos del poder del Señor. En el monte de Dios uno puede obtener misericordia de Dios. ¿Cuántos han subido solos con Dios? Y Dios te ha dado perdón, te ha dado misericordia. Hoy en día hay algo muy terrible. Y puede sonar extraño que se diga de mí, pero ya no hay temor de Dios. Porque hoy día somos jóvenes, vamos, démosle nomás si Dios perdona. Pero ¿cuántos el día de hoy se duelen cuando nos equivocamos? Yo me equivoco diariamente, pero cada vez que me equivoco subo al monte y le digo, como Moisés, me tiro ahí al suelo y le digo: perdóname. Y le adoro, no así de mano arriba, sino me tiro al suelo a llorar, a pedirle perdón. Hoy día no, hoy día da lo mismo si el Evangelio es libre, no. El hombre que sube al monte con Dios es un hombre que sabe que en el monte vamos a recibir misericordia. Y número 3, bueno, en el monte también encontramos perdón. Moisés sube al monte y Dios le dice en Éxodo 32, 13, 14, que Él se va a acordar. Y el versículo 14 dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que iba a hacer a su pueblo. Uno ve el mundo que hoy día está mal y necesitamos hoy día como iglesia, usted que me está escuchando, ¿cuántos me están escuchando hoy día? Usted necesita, y yo necesito, subir al monte a oír a Dios y a pedirle perdón a Dios por este pueblo, por este mundo que está corrompido. Necesitamos subir. ¿Cuántos de los que me están escuchando creen que necesitamos subir al monte a interceder, a decir: Padre, perdón por los pecados que hemos cometido? Pero no seguir así como no, sino que ir al monte con Dios y decirle: Padre, hemos pecado, perdónanos. Necesitamos volver al monte. Y quiero concluir, hablé de Moisés y ahora Jesús, ya le leí el texto. ¿Por qué Jesús siempre se apartaba a orar solo? ¿Por qué si Jesús... Esa es la pregunta que yo me hice. ¿Por qué lo veo a Jesús siempre solo orando? Él nos lleva y dice, en un par de oportunidades lleva a sus discípulos. Pero siempre lo veo solo orando. Nunca lo veo con Pedro, con Juan, con Jacob. Solo en el Getsemaní. Lo veo muy pocas veces con sus discípulos orando. ¿Pero por qué Jesús subía solo a orar y se apartaba? Porque Jesús sabía que nosotros como humanos, por ejemplo, aquí lo anoté yo y es muy precioso, el monte de Dios es la mejor sesión terapéutica para el alma. Cuando tú subes al monte a estar con Dios, es mucho mejor que un psicólogo, es mucho mejor que un psiquiatra, es mucho mejor que el amor que alguien te puede dar, es mucho mejor que casarse, subir al monte con Dios.
Es una sesión terapéutica, es mucho mejor que buscar aprobación en la gente. Hoy día nos casamos para que alguien nos ame, pero Dios te está esperando en el monte diciéndote sube. Porque después que Jesús recibe esta noticia, hoy día ¿cuántos están pasando crisis difíciles de la mente, del corazón, del alma? Y lo hablamos mucho porque el mundo así está hoy día, está enfermo del alma, necesitamos sanidad del alma. No podemos ir al supermercado y comprar paz y comprar amor y comprar, ¿cierto?, salud espiritual, no lo podemos hacer. Pero Jesús, cuando recibe la noticia de que su primo había muerto, Él se apartó porque Él seguramente se dolió en su espíritu, en su alma, porque amaba a Juan. Entonces, cuando tú vives un momento así de difícil, cuando pierdes a alguien, cuando pierdes algo, cuando estás en una crisis, cuando estás en depresión, cuando tienes ansiedad, cuando no sabes cómo va a ir tu futuro, sube al monte a orar. Es la mejor sesión terapéutica. Ni un psicólogo te va a dar dirección como lo va a hacer nuestro Señor Jesucristo. Y aquí yo me hice una pregunta. Jesús en el Getsemaní, ¿cierto? Él salía, cuando antes de que Jesús fuera entregado, como dice el texto, dice Lucas 22, 39, 43, y aquí hay algo interesante. Cuando Jesús ora en el Getsemaní, lo reflejan 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Juan no lo habla. Juan no habla de Jesús en el Getsemaní. Mateo y Marcos hablan de que Jesús fue al Getsemaní, cierto, él en su corazón se angustió en gran manera, pero Lucas da 2 detalles que los otros evangelios no lo dan. Y es muy importante porque Lucas era médico, él le gustaba ir mucho más allá, porque Lucas da 2 detalles que los otros evangelios no lo reflejan, hablando del mismo texto. Y dice, y saliendo se fue como solía, o sea, Jesús solía ir al monte a orar solo, ¿cierto? Y cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hay 2 cosas que narra Lucas que no lo narran los otros evangelios. Número 1, que un ángel se le aparece. No sabemos si fue un ángel o no. Hay algunos teólogos que luchan, que dicen que cuando hay una figura de ángel no es un ángel. No lo sé. Lo importante no es si fue el ángel o no. Lo importante es que en ese momento difícil fue fortalecido por un ángel. Entonces, cuando uno sube al monte a orar, a estar con Dios solo, uno recibe fortaleza. Fortaleza. Y hay otra cosa que Lucas refleja fue una agonía, que sus sudores eran como gotas de sangre. Entonces, cuando subimos al monte a orar, Dios hace algo maravilloso en nosotros. Dios nos fortalece. ¿Cuántos de los que me están escuchando hoy día necesitan fortaleza? Necesitan fortaleza espiritual para seguir luchando. Y dicen, este año fue muy difícil. Les puedo confesar algo desde mi corazón. No anhelo el día que este año termine. Quiero ser muy sincero, porque no fue un año fácil. No fue un año fácil, fue un año difícil en el ministerio, fue un año difícil familiarmente, fue un año difícil en muchas áreas de mi vida personal. Y no hallo el día en que este año termine, pero sí algo sé, de que en cada momento difícil subí al monte con Dios, a estar solo con Él, y recibí fortaleza de Dios. Y yo sé que usted también lo ha hecho. Recibimos fortaleza con Dios. Y yo hoy día quisiera orar por lo siguiente. ¿Qué es lo que me gustaría decir? Y esto es muy importante. Desconectémonos del mundo y conectémonos con Dios. Hoy día nos ha ido bien. Hoy día a todos nos ha ido bien. Llegó el 10%, a algunos su trabajo le ha ido mucho mejor. Vivimos en una sociedad donde a lo mejor no necesitamos a Dios. Y muchos viven su vida así. Y como todos decían, conectados en mi quehacer, en lo que yo voy a hacer, pero a través de esta palabra no es literal, pero apaga el celular. Apaga el celular. Mire, hay algo que
que Dios ministró en mi corazón. Hace un tiempo yo estaba notando que mi relación con Dios estaba un poco, ¿cómo puedo decir la palabra? Trancada, estaba un poco desgastada, estaba un poco incluso hasta contaminada, ahí está la palabra. Yo notaba que cada vez que iba a Dios sentía como que la relación con Él estaba un poco como contaminada, como que no sentía que era una relación pura, una relación real. Y comencé a revisar mi tiempo. Y comencé a revisar cuánto tiempo yo le invierto a mis redes sociales. Y a mí me gusta mucho estar en Facebook, escucho palabras, comparto afiches, pero cuando paso por un afiche compartido, sale otra persona que habla algo que no me edifica, y comencé, incluso en mayo fui más allá, comencé a medir cuánto tiempo yo le invierto diariamente a las redes sociales. ¿Y por qué? Porque mi frase siempre era la siguiente, y soy sincero: no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para ayunar, porque estoy en reunión, porque tengo que hacer esto, me tengo que conectar aquí. Pero después me puse a ver cuánto tiempo yo le invierto a mis redes sociales. Y ahí me di cuenta que ahí estaba mi problema. Y hace una semana atrás yo vengo sin redes sociales. No he abierto Facebook solamente para ver esta transmisión. No he abierto Instagram. El celular, llego a la casa, lo tiro por ahí. Si me escribe, a lo mejor ni siquiera he visto el mensaje. Porque me di cuenta que las redes sociales estaban, como dice, ¿qué significa red? Algo que caza, algo que pesca. Entonces sentí que las redes sociales me estaban atrayendo y me estaba contaminando mi vida espiritual. Algo que no es malo. Y cuando vi esta imagen, Dios me habló de esta manera: ¿cuántos estamos así? Y este aparato tan pequeño que aquí se ve puede contaminar mi relación con Dios. Pregunta: ¿cuánto tiempo estamos invirtiendo en nuestras redes sociales? ¿Cuánto tiempo puedes pasar sin las redes sociales? ¿Por qué son malas las redes sociales? ¿Dónde está lo malo? No es malo. Pero en las redes sociales yo me di cuenta de algo. No, es que esa iglesia tiene 100 conectados y mi iglesia tiene 35. Entonces hay una comparación que no me hacía bien. Uno sube, ¿cierto?, en una mesa y uno comparte con su familia y ya está sacando la foto para subirla a Facebook, para que me den me gusta y me compartan. Porque hay un complejo de inferioridad en nosotros. Entonces, es el corazón. Y a veces nuestros hijos dicen papá, y muchas veces mi hija, papá, juguemos, y yo cansado. Pero para ver las redes sociales, para ver YouTube, para ver Instagram, podemos estar 1 hora, 1 hora y media. Y comencé a desintoxicar mi vida espiritual. Y hoy me siento muy distinto, porque me he dado cuenta que puedo vivir sin Facebook, sin redes sociales, porque el cristianismo en la red social es un cristianismo falso, porque me compara con otros. Yo quiero subir una foto o yo quiero comentar, yo subo porque hay un complejo de inferioridad en nosotros, siendo que el Señor Jesús nos ama no porque seamos, y muchos de nosotros, me di cuenta de esto, queremos fama. Por eso queremos redes sociales, porque queremos fama, queremos que, a ver, este tiene 50 me gusta, yo tengo 30, entonces yo voy a subir una mejor foto. Y ahí va nuestro enfoque, no es malo. A lo mejor alguien de los que me está escuchando está ligado a lo mejor a no poder perdonar a otros, y eso le ha impedido poder oír a Dios. Entonces mi mensaje, yo quiero orar hoy día por este año para que volvamos a subir al monte, para que apaguemos nuestro celular, para que dejemos de invertir tanto tiempo en lo que el mundo nos da y comencemos a invertir tiempo en oír la voz de Dios, la voz de Dios, la voz de Dios. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios hoy día? El peligro de las redes sociales es la fama. ¿Qué fue lo que destruyó el ministerio de Saúl? Saúl había perdido su enfoque.
Y hay algo que él tenía que era un complejo de inferioridad. Él quería agradarle a la gente. Y eso fue lo que destruyó su ministerio. Dios ya lo había abandonado, pero hay algo que lo desenfocó totalmente. Después que él vuelve de la guerra, él escucha un canto de la gente. Dice en Samuel 18, 6 y 7. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades, cierto, de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Y Saúl quería agradar a la gente, como hoy día lo queremos hacer. Y estaban con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. ¿Qué es lo que terminó por destruir el ministerio de Saúl? Escuchar ese canto. Y muchas veces nosotros estamos escuchando a personas que quieren destruir nuestro ministerio. Alguien lo puso ahí, por escuchar las voces. No escuchemos al mundo. No escuchemos lo que la gente cree de nosotros. Escuchemos la voz de Dios. La voz de Dios. Saúl escuchó este canto de que Saúl mató a miles y David a sus 10.000 y eso terminó por destruir su ministerio, porque él quería agradar a la gente, porque todo lo que él hacía era para agradar a la gente. Pero es mejor, hermanos, oír la voz de Dios que oír el canto de las personas, que oír lo que Facebook tiene que decirme, que oír lo que la tele tiene que decirme. Es mejor oír la voz de Dios. Me gustaría orar hoy día por cada uno de los que está ahí conectado. No le estoy diciendo que apague su celular y lo bote por ahí. Le estoy diciendo, desconéctese del mundo y conéctate con Dios. Y conéctate con Dios. Ese es el mensaje que hoy tengo para ustedes. Y me gustaría que ahí donde usted está, oír la voz de Dios, y lo quiero repetir mucho, oír la voz de Dios, apagar la voz del mundo. Oír la voz de Dios, apagar la voz del mundo. Oír la voz de Dios. Y el Señor hablaba muy fuerte a mi corazón esto, el anhelo que tiene por volver a hablarnos. Pero debemos subir al monte y orar y estar solo con Él. Y yo tengo hoy día, quiero terminar este tiempo orando por tu vida, orando por tu familia. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios en su vida? ¿Cuántos les gustaría oír a Dios y volver a oírlo como antes? Es hermoso poder oír la voz de Dios. Me gustaría orar. Me gustaría orar el día de hoy por todos aquellos que me están escuchando, para que usted hoy día pueda, ¿cierto?, conectarse con Dios, porque no hay nada más hermoso que oír la voz de Dios. Me gustaría que usted pueda ir donde está, en su casa. Este es el mensaje que tengo el día de hoy. Esto es lo que quiero transmitir. Apague la voz del mundo. No escuche lo que el mundo nos tiene que decir. No escuche lo que la tele, las redes nos están diciendo. Volvamos a oír la voz de Dios. Y de los que me está escuchando ahí, ¿qué es lo que te dice hoy la voz de Dios? Si hay alguien que Dios le esté hablando hoy día, ¿qué es lo que Dios te está hablando hoy día? ¿Qué es lo que Dios está hablando tu espíritu hoy día? Yo quiero orar. Yo quiero que tú puedas, ahí donde estás, cerrar tus ojos. Cerrar tus ojos. Y poder respirar hondo y decir, Señor, háblame. Nuevamente háblame. Vuelve a hablarme. Quiero apagar toda distracción del mundo. Todo lo que el mundo me ha ofrecido hasta el día de hoy, lo quiero eliminar y lo quiero apagar. Porque quiero volver a oír tu voz, a oír lo que tú tienes que decir. ¿Qué es lo que Dios te está hablando hoy día? ¿Qué es lo que la voz de Dios te está hablando el día de hoy? Me gustaría orar. Me gustaría orar por su vida,
me gustaría orar por su familia, me gustaría orar por su vida espiritual. Porque muchos de los que me están escuchando hace mucho tiempo que no escuchan la voz de Dios. Y Dios trajo este mensaje a mi corazón para poder transmitírtelo a ti, para que tú hoy día entiendas que lo más importante en la vida es poder oír la voz de Dios. La voz de Dios te levanta, la voz de Dios te restaura. Cuando tú subes a orar como Jesús, solo con tu Padre, Él va a fortalecerte, Él va a bendecirte. Él te va, porque el mundo quiere, Satanás quiere atraparte con todo lo que te ofrece. Pero Dios te está diciendo, hey, sube al monte, te estoy esperando. Muchos de los que me están escuchando, su vida espiritual no es como antes. No es como antes. Es una vida espiritual que tiene a lo mejor trabas en su vida. Revisa cuánto tiempo le das al mundo y vuelve a darle el tiempo que Él se merece. Es un tiempo donde Dios quiere hablar, donde Dios quiere volver a hablar. Dios quiere volver a hablar, pero somos nosotros los que estamos muy ocupados y preocupados de nuestra vida como para poder oír la voz de Dios. Pero hoy Él quiere volver a hablarnos, volver a hablarnos. Me gustaría orar, que usted pueda cerrar sus ojos ahí donde está. Señor, yo te doy muchas gracias por este tiempo que me permite vivir. Gracias porque tú eres fiel y maravilloso con nosotros. Solo hoy te pido, papá, que descontaminen nuestra vida. Hay tanto en nosotros que no nos hemos dado cuenta y que ha contaminado nuestra vida y que nos impide oírte, Señor. Pero este mensaje es directo para el corazón. Desconéctate del mundo, apaga las voces del mundo y vuelve a oír la voz de Dios. Porque la gente hoy día no quiere oír lo que el mundo tiene que hablar. La gente hoy día quiere oír la voz de Dios. Por eso en esta hora, Señor, yo te pido que nos bendigas con tu bendición. Y queremos volver a subir al monte a oír, Señor, a estar contigo, a ser tu amigo, como lo era Moisés, como lo era Jesús. Subía al monte y se apartaba y podía tener una relación fluida contigo. Hoy no hay un monte físico, pero hoy sí podemos estar solos contigo, desconectarnos del mundo y conectarnos contigo nuevamente. Háblanos, solo te pido una cosa, Espíritu Santo, solo te pido una cosa para que este mensaje pueda ser completado. Que tú puedas hablarle a alguien. Hoy algo fresco y nuevo. No solo mi voz, sino algo fresco a su corazón. Que alguien pueda decir, oh, oí la voz de Dios. Oí la voz de Dios. Eso es lo que te pido de todo corazón, que puedas hablarle a alguien, para que alguien pueda decir, voy a desconectarme del mundo y voy a volver a conectarme con Dios. Cuando tomes esa decisión, vas a volver a oír la voz de Dios. Solo háblale a alguien, que a uno le hables, Señor, que a uno lo toques. Este mensaje estará completo porque es un mensaje tuyo. Gracias, Señor. Queremos volver al monte, apagar el celular, volver al monte y a estar contigo, a poder oír tu voz. Somos profetas tuyos. Él anda buscando personas que presten sus oídos para que puedan oír lo que Él tiene que decir. Lo que va a sanar el mundo el día de hoy es la voz de Dios. No la voz de un pastor, no la voz de una iglesia, sino la voz de Dios. La voz de Dios. La voz de Dios. Háblale a alguien en su casa. Una palabra fresca y nueva. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Como siempre te lo pido, si Dios te ha bendecido a través de esta palabra, puedes poner un fuerte amén y decir, solo quiero que me vuelvas a hablar. O si Dios te habló, puedes decir, Dios me habló, el Espíritu Santo susurró a mi oído algo especial y algo nuevo. Y eso es para mí una señal de que Dios ha hablado a tu corazón. Si Dios habló a tu corazón y si hoy tú tienes cierto en tu corazón el Espíritu de Dios latiendo ahí diciéndote,
quiero hablar a tu corazón. Pone un fuerte amén y dile, Señor, quiero volver a oírte. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y este es un tiempo especial en la presencia del Señor. Dios te bendiga.